Me llamo Alma. Alma Rodríguez. Tengo 52 años, y nací en León, Guanajuato, en una casa chiquita de adobe que olía a masa y a flores de bugambilia. Crecí viendo a mi mamá coser vestidos en su máquina vieja, esa que hacía un ruido como de tren cada vez que le daba al pedal. Yo aprendí ahí mismo, sentada en el piso, jugando con los retazos de tela que ella me dejaba. Nunca pensé que algún día iba a irme de León. Nunca pensé que iba a cruzar la frontera. Y mucho menos que lo iba a hacer por un hombre. Pero así fue. Conocí a Luis cuando yo tenía 23 años. Él era mecánico, trabajaba en un taller cerca del mercado donde yo vendía mis costuras. Era un hombre callado, de manos grandes y mirada seria. A mí me gustó desde el principio, aunque no sé bien por qué. Quizá porque no era como los otros, que te gritaban cosas en la calle. Luis no. Luis te miraba y ya. Y esa mirada decía más que 1000 palabras. Nos casamos 2 años después. Tuvimos una vida sencilla, pero bonita. Él trabajaba en el taller, yo cosía en casa. No teníamos hijos, nunca llegaron, y al principio eso me dolió mucho. Pero con el tiempo aprendí a llenar ese vacío con otras cosas, mis puntadas, mis bordados, las visitas a mi mamá. Todo iba bien. Hasta que Luis empezó a hablar de irse. Allá hay trabajo, Alma, me decía. Aquí nos vamos a quedar pobres toda la vida. Yo no quería irme. Le tenía miedo al norte. Miedo al frío, al inglés, a la soledad. Pero él insistía tanto, y yo lo amaba tanto, que terminé diciéndole que sí. Que sí, que nos íbamos. Que sí, que lo seguía. Cruzamos en el 2012. Fue en abril, me acuerdo perfecto porque dejé mi casa llena de jacarandas moradas. Mi mamá lloró toda la mañana. Me abrazó en la puerta y me dijo, cuídate, mija. Y no dejes que nadie te apague. Yo no entendí bien qué quiso decir. Pero ahora sí lo entiendo. El cruce fue duro. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele recordarlo, pero llegamos a Houston cansados, asustados, sin papeles y sin nada más que una maleta cada uno. Luis tenía un primo que nos dejó quedarnos en su casa las primeras semanas. Dormíamos en el piso de la sala, y yo me pasaba las noches despierta escuchando los ruidos de la ciudad, que eran tan diferentes a los de León. Me sentía perdida. Pero Luis estaba feliz. Decía que aquí sí podíamos salir adelante. Que aquí todo era posible si uno le echaba ganas. Y yo quería creerle. Quería creer que valía la pena todo lo que habíamos dejado atrás. Al principio, yo limpiaba casas. Una amiga de la prima de Luis me consiguió trabajo con una señora americana que vivía en una zona muy bonita, llena de árboles y casas enormes. La señora se llamaba Nancy, y era amable, pero fría. Me hablaba despacio, como si yo fuera tonta, y siempre me dejaba las instrucciones escritas en inglés, aunque sabía que yo no entendía bien. Yo limpiaba su cocina, sus baños, sus pisos de madera que brillaban como espejos. Y mientras limpiaba, pensaba en mi casa de León. En mi máquina de coser. En las tardes con mi mamá tomando café. Pero me decía a mí misma, esto es temporal. Luis va a levantar su taller, y todo va a mejorar. Y así fue. Más o menos. Luis consiguió trabajo en un taller grande, y después de unos años juntó suficiente dinero para rentar un espacio chiquito y abrir el suyo propio. Yo estaba tan orgullosa de él. Me acuerdo el día que pusimos el letrero, Luis Auto Repair. Yo le tomé una foto parado enfrente, con las manos en la cintura, sonriendo como no lo había visto sonreír en mucho tiempo. Ese día pensé, sí valió la pena. Todo esto sí valió la pena. Pero las cosas no siempre son como uno las imagina. Con el tiempo, Luis empezó a cambiar. O tal vez yo empecé a verlo diferente, no lo sé. El caso es que pasaba cada vez más tiempo en el taller. Llegaba tarde, cansado, de mal humor. Ya no me platicaba nada. Ya no me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Yo trataba de entenderlo. Es el estrés, me decía. Tiene muchas responsabilidades. Pero por dentro sentía algo raro. Una inquietud. Un miedo que no sabía cómo nombrar. Los fines de semana yo le llevaba comida al taller. Hacía su guisado favorito, lo empacaba en táperes, y me iba caminando hasta allá aunque estuviera cansada.
Pero cuando llegaba, él casi ni me volteaba a ver. Me recibía con un «gracias» seco, y yo sentía que estorbaba. Que ya no era bienvenida en su mundo. Que el taller se había vuelto un lugar donde yo no cabía. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Porque yo había cruzado la frontera por él. Había dejado mi tierra, mi gente, mi vida entera, por él. Y ahora sentía que él ya no me veía. Que yo era invisible. Traté de hablarlo con él muchas veces. Le decía, Luis, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y él siempre me contestaba lo mismo, no, Alma. Estoy bien. Solo estoy cansado. Pero yo sabía que no era solo cansancio. Había algo más. Algo que él no me quería decir. Y yo, por miedo, por costumbre, por amor, dejaba pasar los días sin insistir. Hasta que un día, una amiga me dijo algo que me cambió todo. Pero eso ya se los voy a contar más adelante. Por ahora solo quiero que sepan que esta es mi historia. La historia de una mujer que creyó en el amor, que cruzó una frontera con la esperanza de construir algo bonito, y que al final tuvo que aprender la lección más dura de todas, que a veces el amor no basta. Y que a veces, para salvarte, tienes que dejarlo ir. Yo soy Alma, tengo 52 años, y esta es la historia de cómo puse una cámara en el taller de mi esposo, y lo que vi me hizo volver a México. Pero antes de eso, tuve que vivir mucho. Sufrir mucho. Y perderme mucho. Para después, al final, encontrarme de nuevo. Si tú también eres una mujer latina viviendo en el norte, lejos de tu tierra, con tus propias batallas y tus propios dolores, quédate aquí. Porque en este canal, Ellas en el Norte, contamos historias reales. Historias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que lloraron, que se levantaron, que sobrevivieron. Y que hoy están aquí, con voz propia, diciendo, yo también existí. Yo también importo. Suscríbete para escuchar más historias como la mía. Los primeros meses en Houston fueron como vivir en otro planeta. Todo era diferente. El clima, la gente, el idioma, hasta el olor del aire. En León yo conocía cada esquina, cada tiendita, cada cara. Aquí no conocía nada. Y eso me daba un miedo que no sabía cómo explicar. Un miedo que me apretaba el pecho cada vez que salía a la calle. Luis se levantaba temprano, antes de que amaneciera, y se iba a trabajar. Yo me quedaba sola en el apartamento que rentábamos, un lugar chiquito en el segundo piso de un edificio viejo, con ventanas que no cerraban bien y un aire acondicionado que hacía un ruido horrible toda la noche. Me pasaba las mañanas limpiando ese apartamento una y otra vez, aunque no había nada que limpiar. Solo para tener algo que hacer. Para no pensar tanto. Extrañaba mi casa. Extrañaba a mi mamá. Extrañaba el sonido de las campanas de la iglesia, el olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina, las tardes sentada en el patio viendo cómo se ponía el sol detrás de los cerros. Aquí todo era plano. Gris. Ruidoso. Y yo me sentía muy sola. Conseguí trabajo limpiando casas gracias a Graciela, una señora de Puebla que conocí en la tienda mexicana del barrio. Ella ya tenía varios años viviendo en Houston, y me dijo que podía recomendarme con algunas de sus clientas. Así empecé. La primera casa que limpié era enorme. Tenía 3 pisos, 5 baños, una cocina más grande que toda mi casa de León. La dueña era una señora güera, de esas que se ven en las revistas, con el pelo perfecto y las uñas pintadas de colores claros. Me habló en inglés rápido, y yo solo asentía con la cabeza aunque no entendía ni la mitad. Me dejó una lista escrita. Y yo, aunque no sabía leer bien en inglés, me las arreglé. Limpié todo como si fuera mi propia casa. Con cuidado. Con respeto. Cuando terminé, ella revisó todo y me dio $60 en efectivo. $60 por un día completo de trabajo. Yo había ganado eso en una semana cosiendo en León. Y pensé, bueno, por lo menos aquí sí se puede ganar dinero. Pero el dinero no llenaba el vacío que sentía. No llenaba las noches en las que Luis llegaba tarde, cansado, sin ganas de hablar. No llenaba las mañanas en las que me despertaba y por un segundo no sabía dónde estaba. No llenaba esa sensación de que algo dentro de mí se había quedado atrás, del otro lado de la frontera. Empecé a limpiar 3, 4 casas por semana. Graciela me conseguía los trabajos, y yo iba en camión a cada una.
Me aprendí las rutas, los horarios, las paradas. Cargaba mi cubeta con productos de limpieza, mis trapos, mis guantes. Y limpiaba. Baños. Cocinas. Pisos. Ventanas. Todo. Y mientras limpiaba, mi mente se iba lejos. Pensaba en mi mamá, en mis amigas de León, en las tardes de bordado. Pensaba en lo que hubiera sido mi vida si me hubiera quedado. Si no hubiera seguido a Luis. Pero luego me regañaba a mí misma. No pienses eso, Alma. Tú estás aquí porque amas a tu esposo. Porque quieres apoyarlo. Porque los matrimonios se sostienen así, con sacrificio. Eso es lo que me decía. Eso es lo que yo creía. Los fines de semana, cuando no tenía que trabajar, trataba de hacer que el apartamento se sintiera más como un hogar. Compraba flores en el mercado, cocinaba los platillos que a Luis le gustaban, ponía música de Juan Gabriel bajito mientras lavaba la ropa. Quería que él viera que yo estaba ahí. Que yo también estaba luchando. Que no todo era fácil para mí, pero que lo estaba haciendo por nosotros. Pero Luis casi no estaba. Llegaba tarde, comía rápido, se bañaba y se dormía. Y los domingos, que yo pensaba que íbamos a pasar juntos, él prefería irse al taller. Tengo que adelantar trabajo, decía. Y yo me quedaba sola otra vez. A veces lo acompañaba. Me llevaba mi tejido o un libro que nunca terminaba de leer, y me sentaba en una silla afuera del taller mientras él trabajaba adentro. Solo para estar cerca de él. Solo para sentir que todavía éramos un equipo. Pero él casi no me hablaba. Y yo no sabía qué hacer con ese silencio. Graciela me decía, ay, Alma, todos los hombres son así. Se vuelven mamones cuando están trabajando mucho. No te preocupes. Y yo quería creerle. Quería pensar que era normal. Que eso era parte de adaptarse a esta nueva vida. Pero por dentro algo no me dejaba tranquila. Una vocecita que me decía, algo no está bien, Alma. Algo está pasando. En esos primeros meses también empecé a ir a la iglesia los domingos en la mañana. Encontré una parroquia cerca del apartamento donde daban misa en español. Me gustaba ir porque ahí sí me sentía en casa. Las señoras me saludaban, me preguntaban de dónde era, y cuando les decía que de León, algunas me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Ahí conocí a doña Lupita, una señora mayor de Michoacán que siempre se sentaba en la misma banca. Ella me invitaba a tomar café después de misa, y yo iba. Me platicaba de sus hijos, de su vida, de lo duro que fue para ella llegar a Estados Unidos sin saber nada. Y yo la escuchaba, y me daba cuenta de que no era la única que se sentía así. Que había muchas mujeres como yo. Mujeres que habían cruzado por amor, por familia, por un sueño. Y que ahora estaban aquí, solas, limpiando casas ajenas, extrañando su tierra, aguantando en silencio. Pero también vi algo en ellas que me dio esperanza. Fuerza. Esas mujeres seguían adelante. Sonreían. Se apoyaban entre ellas. No se rendían. Y yo pensé, si ellas pueden, yo también puedo. Así pasaron los meses. Yo limpiando casas, Luis trabajando en el taller, y los dos viviendo en el mismo apartamento pero sintiendo que estábamos cada vez más lejos. Yo trataba de acercarme a él. Le preguntaba cómo le había ido, le contaba de mi día, le ponía su comida favorita. Pero él estaba en su mundo. Callado. Distante. Y yo empecé a sentir que estaba perdiendo algo. Que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Pero no quería admitirlo. Porque admitirlo significaba aceptar que tal vez había cometido un error. Que tal vez no debía haberme venido. Que tal vez. No. No podía pensar así. Tenía que seguir adelante. Tenía que confiar en que todo iba a mejorar. Eso fue lo que me dije durante esos primeros meses en Houston. Y eso fue lo que me sostuve. Hasta que dejó de ser suficiente. El taller se llamaba Luis Auto Repair. Era un local chiquito en una calle donde había otros negocios latinos, una taquería, una tienda de envíos de dinero, un salón de belleza. El taller quedaba casi al final, pintado de azul deslavado, con un letrero que Luis mismo había mandado hacer. Yo me acuerdo el día que lo inauguró. Estaba tan emocionado. Invitó a su primo, a unos amigos del trabajo, y yo hice tamales para todos.
Pasamos toda la tarde ahí, comiendo, platicando, viendo cómo Luis enseñaba su espacio con orgullo. Tenía sus herramientas ordenadas, su compresor de aire, su gato hidráulico, todo limpiecito. Ese día yo pensé, ya la hicimos. Ya valió la pena todo. Pero las cosas no fueron como yo imaginé. Al principio, el taller no tenía muchos clientes. Luis se desesperaba. Se quedaba ahí hasta tarde esperando a que llegara alguien, aunque fuera por un cambio de aceite. Y cuando no llegaba nadie, regresaba a casa de mal humor. Yo trataba de animarlo. Le decía que era cuestión de tiempo, que la gente poco a poco lo iba a conocer, que él era muy bueno en lo que hacía. Y sí. Con el tiempo empezaron a llegar más clientes. Mexicanos, salvadoreños, hondureños. Gente trabajadora que necesitaba arreglar su carro y no quería que los estafaran en los talleres gringos. Luis era honesto, cobraba justo, y hacía bien su trabajo. El taller empezó a crecer. Y yo estaba feliz por él. Pero también empecé a notar algo. Que él ya no quería que yo fuera. Antes, cuando recién abrió, yo iba seguido. Le llevaba comida, le ayudaba a barrer, a limpiar las herramientas, a organizar las facturas. Me gustaba estar ahí. Me hacía sentir útil. Pero poco a poco Luis empezó a ponerse raro cuando yo llegaba. Me decía, no hace falta que vengas, Alma. Aquí estoy ocupado. O, mejor quédate en la casa, yo llego temprano. Pero no llegaba temprano. Llegaba cada vez más tarde. Y cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. Que había mucho trabajo. Que un cliente llegó tarde. Que tuvo que terminar una reparación urgente. Yo quería creerle. Pero algo adentro de mí empezó a inquietarse. Los sábados yo insistía en ir. Preparaba su comida favorita, me arreglaba un poquito, y caminaba hasta el taller con mi tupper de guisado y mis tortillas calientitas. Llegaba, y él estaba adentro trabajando. Me recibía con un beso en la frente, rápido, sin voltearme a ver bien. Gracias, Alma. Lo dejo ahí. Y seguía trabajando. Yo me quedaba parada, sin saber qué hacer. A veces me sentaba en una silla afuera, viendo pasar los carros. Otras veces me ponía a barrer el piso, aunque no estuviera sucio, solo para sentir que estaba ayudando. Pero él ni siquiera me volteaba a ver. Era como si yo no existiera. Como si yo fuera un mueble más del taller. Y eso me dolía. Me dolía mucho. Empecé a notar otras cosas también. Que Luis se arreglaba más. Que usaba una colonia nueva. Que traía el pelo siempre bien peinado, aunque fuera a ensuciarse trabajando. Que se compraba camisas nuevas, de esas tipo polo, y las dejaba colgadas en el taller. Yo le decía, ¡ay, qué elegante te ves! Y él solo sonreía y se encogía de hombros. Es para dar buena imagen, Alma. Los clientes confían más si uno se ve presentable. Y yo asentía. Porque quería creer que era solo eso. Pero las dudas empezaron a meterse en mi cabeza como hormigas. Chiquitas al principio. Luego más grandes. Luego imposibles de ignorar. Un día llegué al taller y había una muchacha adentro. Joven. Bonita. Con el pelo largo y brilloso, y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Estaba sentada en el escritorio que Luis tenía en la esquina, anotando algo en una libreta. Cuando entré, ella levantó la vista y me sonrió. Hola. Yo no supe qué decir. Volteé a ver a Luis, que estaba debajo de un carro, y le pregunté, ¿quién es ella? Él salió, limpiándose las manos con un trapo. Ah, ella es Carla. Me está ayudando con la agenda, con las citas de los clientes. Ya sabes, para tener todo más organizado. Yo sentí algo raro en el estómago. Pero no dije nada. Solo puse la comida en el escritorio y me fui. A partir de ese día, cada vez que iba al taller, Carla estaba ahí. Siempre sonriente. Siempre arreglada. Siempre platicando con Luis. Y yo empecé a sentirme fuera de lugar. Como si ya no tuviera nada que hacer ahí. Como si ese lugar, que antes era también un poquito mío, ahora le perteneciera a otra. Dejé de ir tan seguido. Porque cada vez que iba me sentía peor. Me sentía vieja. Invisible.
Reemplazada. Luis ya casi no llegaba a casa. Y cuando llegaba, se metía directo a bañar y luego se quedaba dormido viendo la tele. Ya no me platicaba nada. Ya no me preguntaba cómo me había ido. Ya no me tocaba. Yo trataba de hablar con él. Le decía, Luis, ¿te pasa algo? Siento que estás muy distante. Y él siempre me contestaba lo mismo. No, Alma. Todo está bien. Solo estoy cansado. Pero yo sabía que no era solo cansancio. Yo sentía que algo se había roto. Que entre nosotros ya no había lo que antes había. Y no sabía cómo arreglarlo. Hablé con Graciela una tarde, mientras limpiábamos juntas una casa. Le conté todo. Que Luis ya no me hacía caso, que pasaba todo el tiempo en el taller, que había contratado a una muchacha joven y bonita. Graciela me miró seria. Alma, tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? Yo me quedé callada. Porque sí lo sabía. Pero no quería aceptarlo. No quiero pensar mal, le dije. Graciela suspiró. Pues a veces hay que pensar lo que uno no quiere pensar. Para no llevarse sorpresas después. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando cómo Luis roncaba a mi lado. Y me pregunté, ¿qué hago? ¿Espero? ¿Confío? ¿O me atrevo a buscar la verdad? La idea de poner la cámara no fue mía. Fue de Graciela. Y al principio me pareció una locura. Estábamos limpiando la casa de una señora que vivía en un vecindario muy bonito, de esos donde todas las casas tienen jardines perfectos y carros nuevos en la entrada. Yo estaba trapeando la cocina y Graciela estaba limpiando los baños. De repente ella salió secándose las manos y me dijo, Alma, ¿tú sabes qué es lo que hace tu esposo cuando tú no estás? Yo me detuve. La miré. Pues, trabaja. Está en el taller. Graciela se me quedó viendo con esa cara que pone cuando cree que uno está siendo ingenua. ¿Y tú cómo sabes? Porque él me lo dice. Ajá. ¿Y tú le crees? Yo no supe qué contestar. Porque la verdad era que ya no sabía si le creía o no. Graciela se cruzó de brazos. Mira, Alma. Yo no te quiero meter ideas malas en la cabeza, pero tú ya sabes que algo raro está pasando. Tú lo sientes. Lo sé porque yo también lo sentí con mi ex. Y créeme, es mejor saber la verdad que vivir con la duda. Pero, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo siga? ¿Que lo espíe? No. Mejor que eso. Graciela sacó su teléfono y me enseñó una página de Amazon. Mira. Cámaras chiquitas. Las puedes esconder en cualquier lado. Graban todo y tú lo puedes ver desde tu celular. Yo me quedé helada. ¿Estás loca? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque eso es desconfiar de él. Eso es como traicionarlo. Graciela soltó una risa amarga. ¿Traicionarlo? Ay, Alma. A veces los hombres nos traicionan primero y nosotras ni cuenta nos damos. Yo no quise seguir hablando de eso. Terminamos de limpiar la casa y cada quien se fue por su lado. Pero esa noche no pude dejar de pensar en lo que Graciela me había dicho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Luis sí me estaba ocultando algo? ¿Y si esa muchacha, Carla, no era solo una empleada? Me sentía mal solo de pensarlo. Me sentía culpable. Pero también sentía miedo. Miedo de estar viviendo una mentira. Miedo de ser la última en enterarme. Pasaron varios días y yo no podía sacármelo de la cabeza. Veía a Luis llegar tarde, bañarse, acostarse. Y yo me preguntaba, ¿dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hizo? Y él nunca me contaba nada. Solo, estuve en el taller. Eso era todo. Una noche, ya tarde, agarré mi teléfono y busqué lo que Graciela me había enseñado. Cámaras ocultas. Había de muchos tipos. Unas chiquitas como botones, otras que parecían relojes, otras que parecían cargadores de celular. Yo solo las veía. No sabía si de verdad iba a comprar una. Pero algo adentro de mí ya había tomado la decisión. Porque yo necesitaba saber. Necesitaba quitarme esa duda que me estaba comiendo viva.
2 días después compré una cámara. Era chiquita, del tamaño de una moneda grande, y venía con un imán para pegarla en cualquier lugar. Se conectaba al Wi-Fi y podía ver las grabaciones desde una aplicación en mi celular. Cuando llegó el paquete, me temblaban las manos al abrirlo. Me sentía como si estuviera haciendo algo malo. Pero también sentía que era lo único que podía hacer. Esperé a que Luis se fuera al taller. Me arreglé, me puse una chamarra, y caminé hasta allá con la cámara escondida en mi bolsa. Cuando llegué, él estaba solo. Hola, Alma. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y quise saludarte. Él asintió, distraído, y se metió de nuevo debajo de un carro. Yo me quedé parada, viendo alrededor. El taller no era muy grande. Había un escritorio en la esquina, unas repisas con herramientas, y una cafetera vieja encima de una mesa. Había también un estéreo que Luis siempre dejaba prendido. Me acerqué al escritorio como si nada. Revisé los papeles, las facturas, como si estuviera viendo qué había de nuevo. Y mientras Luis estaba distraído, saqué la cámara de mi bolsa y la pegué debajo del escritorio, en una esquina donde no se veía. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Pero logré pegarla bien. Me aseguré de que quedara firme. Y luego me enderecé, respiré hondo, y le dije a Luis, bueno, ya me voy. Nos vemos en la noche. Sí, Alma. Hasta luego. Y me fui. Caminé rápido, con el corazón latiéndome fuerte. No podía creer lo que acababa de hacer. Cuando llegué al apartamento, abrí la aplicación en mi celular y configuré la cámara. Se veía perfecto. La imagen era clara. Podía ver todo el escritorio, parte del taller, y hasta la puerta de entrada. Me senté en el sofá y me quedé viendo la pantalla. Luis estaba trabajando, solo, como siempre. Y yo me sentí ridícula. Me sentí paranoica. Pensé, ¿qué estoy haciendo? Esto está mal. Voy a ir mañana y voy a quitar esa cámara. Pero no la quité. No pude. Porque algo adentro de mí me decía que esperara. Que viera. Que no me arrepintiera. Y así empezó todo. Así empezó el peor y el mejor momento de mi vida. Porque gracias a esa cámara, supe la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en la mentira. ¿Quieres saber qué vi en esa cámara? Quédate. Porque lo que viene, te va a romper el corazón. Los primeros días no vi nada. Luis llegaba al taller, trabajaba, atendía a los clientes, y se iba. Yo revisaba las grabaciones cada noche, cuando él ya estaba dormido. Me metía al baño con mi celular, cerraba la puerta, y me sentaba en el piso a ver todo lo que había pasado durante el día. Era tedioso. Aburrido. La mayoría del tiempo no pasaba nada interesante. Luis arreglando carros. Luis contestando el teléfono. Luis barriendo el piso. Y yo empezaba a pensar que todo estaba en mi cabeza. Que Graciela estaba equivocada. Que yo estaba siendo una loca paranoica por haber puesto esa cámara. Pero entonces llegó el jueves. Era como las 6 de la tarde. Luis ya debería estar cerrando el taller para venirse a la casa. Pero cuando abrí la aplicación, vi que todavía estaba ahí. Y no estaba solo. Carla había llegado. Yo sentí algo raro en el estómago. Ella entró con una bolsa de comida, de esas de restaurante chino, y se sentó en el escritorio. Luis salió de debajo de un carro, se limpió las manos, y se sentó junto a ella. Se pusieron a comer. Yo veía todo desde mi celular, sentada en el sofá del apartamento. Al principio no parecía nada malo. Solo 2 personas comiendo. Platicando. Pero había algo en la manera en que él la miraba. Algo que yo no había visto en mucho tiempo. La forma en que sonreía. La forma en que se inclinaba hacia ella cuando hablaba. La forma en que se veía feliz. Yo sentí un nudo en la garganta. Seguí viendo. Terminaron de comer y Luis se levantó a tirar la basura. Carla se quedó sentada, viendo su celular. Y cuando él regresó, ella le enseñó algo en la pantalla y los dos se rieron. Se rieron mucho. Y yo ahí, en mi casa, sola, sintiendo cómo se me hacía un hoyo en el pecho. No era nada malo todavía.
No habían hecho nada. Pero la forma en que estaban juntos no era normal. No era solo de trabajo. Había algo más. Apagué el celular y me quedé sentada en la oscuridad. Cuando Luis llegó esa noche, casi a las 11, yo ya estaba acostada. Fingí que estaba dormida. Lo escuché entrar, bañarse, acostarse a mi lado. Y yo no me moví. Solo me quedé ahí, con los ojos cerrados, preguntándome si lo que había visto era real o si yo estaba exagerando. Al día siguiente no quise revisar la cámara. Me daba miedo. Me daba miedo confirmar lo que ya estaba empezando a sospechar. Pero esa noche, otra vez, no pude resistirme. Abrí la aplicación. Y ahí estaba él. Otra vez con Carla. Esta vez ella había llegado más tarde, como a las 7:30. Luis ya había cerrado el taller, pero cuando ella tocó la puerta, él le abrió. Entraron juntos. Carla traía un suéter rosado y el pelo suelto. Se veía bonita. Luis prendió el estéreo y puso música. Yo no podía escuchar bien qué canción era porque la cámara no tenía buen audio, pero vi cómo los dos se movían al ritmo de la música mientras Luis limpiaba sus herramientas. Ella lo ayudaba. Le pasaba los trapos. Se reían. Y en un momento, ella le dio un empujón juguetón en el hombro. Y él le devolvió el empujón. Como si fueran novios. Yo sentí que no podía respirar. Seguí viendo. Luis se acercó al escritorio y Carla se sentó encima, con las piernas colgando. Él se paró enfrente de ella y le dijo algo. Yo no podía leer sus labios, pero vi cómo ella sonreía. Y luego vi cómo él le agarró la mano. Solo por un segundo. Pero la agarró. Yo cerré la aplicación. Aventé el celular en el sofá. Y me puse a llorar. No eran lágrimas de tristeza todavía. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. De no saber qué hacer. ¿Qué hago con esto?, me preguntaba. ¿Le digo? ¿Lo enfrento? ¿Espero a ver si pasa algo más? No sabía. No tenía a nadie con quien hablar. Bueno, sí. Tenía a Graciela. Le marqué. Me contestó al tercer timbrazo. ¿Alma? ¿Qué pasó? Graciela, lo vi. ¿Viste qué? A Luis. Con esa muchacha. No han hecho nada todavía, pero yo sé que algo está pasando. Lo siento. Graciela suspiró. Ay, Alma. Lo siento mucho. Pero ahora ya sabes. Ahora ya no estás viviendo en la duda. Pero no sé qué hacer. Espera. No digas nada todavía. Sigue viendo. Junta pruebas. Porque si lo enfrentas ahora, él te va a decir que estás loca, que estás exagerando. Necesitas estar segura. Yo no quería estar segura. Yo quería que todo fuera una mentira. Pero tenía razón. Si lo enfrentaba sin pruebas, él me iba a negar todo. Y yo iba a quedar como la paranoica. Así que seguí viendo. Cada noche. A escondidas. Me metía al baño, me sentaba en el piso, y revisaba las grabaciones del día. Y cada noche veía algo que me dolía un poquito más. La forma en que él le hablaba. La forma en que ella lo tocaba. Los abrazos que duraban demasiado. Las risas que eran demasiado íntimas. Una noche, ella le llevó un pastel. Era su cumpleaños. El cumpleaños de Luis. Y yo ni siquiera sabía. Él no me había dicho nada. Pero ella sí sabía. Le llevó un pastel chiquito con una velita, y lo pusieron en el escritorio. Luis sopló la velita y ella aplaudió. Y luego él la abrazó. La abrazó fuerte. Y ella hundió la cara en su pecho. Yo tuve que cerrar la aplicación porque no podía seguir viendo. Me quedé sentada en el piso del baño, llorando en silencio, con las manos tapándome la boca para que Luis no me escuchara. Esa noche él llegó tarde, como siempre. Se metió a la cama. Y yo fingí estar dormida. Pero por dentro estaba muriendo. Porque ya no era solo una sospecha. Ya no era solo una duda. Era real. Luis me estaba traicionando. Tal vez todavía no físicamente,
pero emocionalmente, ya me había dejado. Ya le pertenecía a otra. Y yo estaba ahí, sola, en un país que no era el mío, limpiando casas ajenas, aguantando en silencio, mientras el hombre por el que lo había dejado todo, se enamoraba de alguien más. No sé cómo sobreviví esos días. No sé cómo seguí levantándome cada mañana, arreglándome, yendo a trabajar, regresando a casa, cocinando, limpiando, fingiendo que todo estaba bien. Pero lo hice. Porque todavía tenía una esperanza. Una esperanza tonta de que tal vez me estaba equivocando. De que tal vez no era tan grave como yo pensaba. Pero en el fondo yo ya sabía la verdad. Solo faltaba verla con mis propios ojos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Unos días después. Fue un martes. No sé por qué me acuerdo que fue un martes. Tal vez porque fue el día que se me partió el corazón en dos. Yo había trabajado todo el día limpiando una casa enorme en los suburbios. Una casa de esas con piscina, jardín grande y cuartos que nadie usa. La dueña era amable, pero ese día yo no podía concentrarme. Me temblaban las manos cada vez que agarraba un trapo. Porque ya sabía. En el fondo, ya sabía lo que iba a encontrar cuando llegara a casa y revisara la cámara. Terminé de trabajar como a las 5 de la tarde. Me pagaron, me fui en camión, y llegué al apartamento como a las 6:30. Luis no estaba, como siempre. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá. Y abrí la aplicación. Al principio todo parecía normal. Luis había trabajado toda la tarde. Había atendido a un par de clientes. Había limpiado el piso. A eso de las 5:30 cerró la puerta del taller con seguro. Eso me pareció raro. Nunca cerraba con seguro hasta que se iba. Me puse más alerta. Adelanté la grabación. Y entonces la vi llegar. Carla. Tocó la puerta. Luis le abrió. Ella entró rápido, como si no quisiera que nadie la viera. Luis cerró la puerta detrás de ella. Yo sentí que se me helaba la sangre. Carla traía una blusa blanca y unos jeans. El pelo recogido. Se veía nerviosa. Luis también se veía nervioso. Los dos se quedaron parados en medio del taller, sin decir nada, solo viéndose. Y entonces él dio un paso hacia ella. Y ella no se movió. Luis levantó la mano y le acarició la cara. Yo sentí que el mundo se me caía encima. Carla cerró los ojos. Y Luis se acercó más. Y la besó. La besó. En los labios. Despacio. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si ella fuera lo único que importaba. Y ella le respondió el beso. Le puso las manos en el pecho. Y él la abrazó por la cintura. Y se quedaron así. Besándose. En el taller. En su taller. En el lugar que él había construido con el dinero que los dos habíamos juntado. Yo no podía moverme. No podía respirar. No podía apartar los ojos de la pantalla aunque todo dentro de mí me gritaba que dejara de ver. El beso duró una eternidad. O tal vez fueron solo unos segundos. No lo sé. Solo sé que cuando terminó, los dos se quedaron abrazados. Ella tenía la cabeza recargada en su pecho. Y él le acariciaba el pelo. Con ternura. Con amor. Con todo lo que ya no me daba a mí. Yo dejé caer el celular en el sofá. Me levanté. Fui al baño. Y vomité. Vomité todo. El desayuno, el almuerzo, el nudo que traía atorado en el estómago desde hacía semanas. Todo. Me quedé ahí, arrodillada frente al inodoro, llorando, temblando, sin poder parar. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez una hora. Pero cuando salí del baño, me lavé la cara, me vi en el espejo, y ya no reconocí a la mujer que estaba ahí. Tenía los ojos rojos. La cara hinchada. El pelo todo despeinado. Y una mirada vacía. Me senté otra vez en el sofá. Agarré el celular. Y volví a abrir la aplicación. No sé por qué. Supongo que una parte de mí necesitaba seguir viéndolo.
Necesitaba confirmar que no era un sueño. Que no me lo había imaginado. Luis y Carla ya no estaban besándose. Estaban sentados en el escritorio, uno al lado del otro, platicando. Él tenía su mano sobre la rodilla de ella. Y ella sonreía. Sonreía como si fuera la mujer más feliz del mundo. Y yo ahí, en mi casa, destruida. Apagué el celular. Y me quedé sentada en la oscuridad. No lloré más. Ya no me salían las lágrimas. Solo me quedé ahí. Sintiendo como todo lo que había construido, todo lo que había creído, todo lo que había aguantado, se desmoronaba. Luis llegó esa noche como a las 10. Entró silbando. Silbando. Como si nada. Me vio sentada en el sofá, en la oscuridad, y se detuvo. «Alma, ¿estás bien?» Yo lo miré. Y no dije nada. Él se acercó. «¿Te sientes mal? ¿Quieres que te traiga algo?» Yo seguía sin decir nada. No podía. Porque si abría la boca, iba a explotar. Luis se encogió de hombros. «Bueno, yo me voy a bañar». Y se fue. Como si nada. Yo me quedé ahí sentada, escuchando cómo se abría la regadera, cómo el agua caía. Y pensé, ¿cómo puede ser tan cínico? ¿Cómo puede llegar aquí, después de haber besado a otra, y actuar como si todo estuviera normal? ¿Cómo puede mirarme a la cara? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, acostada a su lado, mirando el techo. Escuchando cómo él dormía tranquilo. Roncando. Como si nada. Y yo ahí, con el corazón roto, preguntándome, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con todo esto? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Le digo lo que sé? Finjo que no vi nada. No tenía respuestas. Solo tenía dolor. Un dolor que me quemaba por dentro. Que me asfixiaba. Que me hacía sentir que ya no valía nada. Porque si el hombre al que le había dado todo, el hombre por el que había cruzado la frontera, el hombre al que había seguido hasta el fin del mundo. Si ese hombre me había traicionado así, entonces, ¿qué quedaba de mí? ¿Quién era yo sin él? Esa fue la peor noche de mi vida. Y lo peor es que sabía que venían más noches así. Porque esto apenas estaba empezando. Pasaron 3 días. 3 días en los que yo seguía haciendo mi vida normal. Me levantaba, me arreglaba, me iba a trabajar, regresaba, cocinaba, limpiaba. Luis llegaba tarde, como siempre. Comía lo que yo le había dejado, se bañaba, se dormía. Y yo no decía nada. Graciela me preguntaba qué iba a hacer. ¿Ya se lo dijiste? No. ¿Y cuándo se lo vas a decir? No sé. Porque no sabía. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía qué palabras usar. No sabía si iba a poder hacerlo sin romperme. Pero una noche, algo dentro de mí explotó. Era viernes. Luis había llegado más tarde que nunca. Casi a las 11:30 de la noche. Llegó oliendo a perfume. No a su colonia. A perfume de mujer. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina. Esperándolo. Con el celular en la mano. Con todas las grabaciones listas. Luis entró y me vio. ¿Todavía despierta? Yo lo miré. Necesitamos hablar. Él suspiró. Alma, estoy cansado. ¿No puede ser mañana? No. Es ahora. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Se quedó parado ahí, con las llaves todavía en la mano. ¿Qué pasa? Yo respiré hondo. ¿Quién es Carla? Él parpadeó. Ya te dije. Es mi asistente. No. No es solo tu asistente. Luis frunció el ceño. ¿De qué hablas? Yo levanté el celular. Hablo de esto. Le enseñé la grabación. La del beso. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión. Luego sorpresa. Luego, miedo. Alma, ¿qué es eso? Una cámara. La puse en el taller. Luis palideció. ¿Tú me espiaste?
Yo me levanté de la silla. Sí. Te espié. Porque sabía que algo estabas escondiendo. Y tenía razón. Luis se pasó las manos por la cara. Alma, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Te vi besándola, Luis. Te vi abrazándola. Te vi tratándola como nunca me has tratado a mí. Mi voz se quebró. Luis dio un paso hacia mí. Alma, escúchame. No. No me toques. Me alejé de él. Las lágrimas empezaron a salir. ¿Cuánto tiempo, Luis? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Él no contestó. Solo se quedó ahí, callado, con la cabeza agachada. Contéstame. No es lo que crees, Alma. Ella y yo, solo somos amigos. Yo solté una risa amarga. ¿Amigos? ¿Los amigos se besan así? Fue solo una vez. Un error. No significó nada. Mentiroso. Le aventé el celular. No le pegó. Cayó en el sofá. ¿Llevas semanas viéndola? Semanas. Y yo aquí, como una tonta, esperándote, cocinándote, limpiando para ti, mientras tú estabas con ella. Luis levantó las manos. Alma, cálmate. No me voy a calmar. Me engañaste. Me traicionaste. No te traicioné. Solo pasó. Ella me entiende. Ella me escucha. Esas palabras me dolieron más que todo. Me quedé callada. Viéndolo. Ella te entiende, repetí. Ella te escucha. ¿Y yo qué? ¿Yo qué soy? Luis respiró hondo. Tú ya no eres la misma, Alma. Desde que llegamos aquí estás amargada. Siempre estás triste. Siempre estás quejándote. Extrañas México, extrañas a tu mamá, pero nunca me preguntas cómo estoy yo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás echando la culpa a mí? No te estoy echando la culpa. Solo digo que... ¿Qué, Luis? Dilo. Di lo que piensas. Él explotó. Que estoy cansado, Alma. Estoy cansado de cargar con todo. Estoy cansado de verte triste. Estoy cansado de sentir que nada de lo que hago es suficiente para ti. Yo me quedé paralizada. Yo nunca dije que no fuera suficiente. Pero lo sientes. Lo veo en tu cara. Lo veo cada vez que me ves. Las lágrimas me rodaban por las mejillas. Luis, yo dejé todo por ti. Mi casa, mi familia, mi vida. Lo dejé todo para seguirte. Para apoyarte. Para estar contigo. Yo no te pedí que vinieras. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé sin aire. Luis se dio cuenta de lo que había dicho. Alma, yo no quise. Sí quisiste. Es lo que piensas. Que yo soy una carga. Que yo te obligo a estar conmigo. No es eso. Entonces, ¿qué es? Luis no contestó. Se quedó callado, viendo al piso. Y yo entendí. Entendí que ya no me amaba. Que tal vez nunca me amó de verdad. Que yo había sido conveniente. Cómoda. Segura. Pero que ahora había encontrado algo mejor. Algo más joven. Más bonito. Más vivo. Me limpié las lágrimas. ¿La amas? Luis levantó la vista. ¿Qué? A Carla. ¿La amas? Él no dijo nada. Pero su silencio fue suficiente. Yo asentí. Está bien. Agarré mi chamarra que estaba en la silla. ¿Qué haces?, preguntó Luis. Me voy. ¿A dónde? No lo sé. Pero no me voy a quedar aquí. Luis dio un paso hacia mí. Alma, espera. No te vayas así. Vamos a hablar. No hay nada que hablar, Luis. Tú ya decidiste. Agarré mi bolsa. Salí del apartamento. Y cerré la puerta detrás de mí. Luis no me siguió.
Y eso me dolió más que todo lo demás. Bajé las escaleras, salí a la calle, y caminé sin rumbo. Eran casi las 12 de la noche. Hacía frío. Yo no traía más que mi chamarra delgada y mi bolsa. Pero no me importaba. Seguí caminando. Sin saber a dónde iba. Solo sabiendo que no podía volver. Que algo dentro de mí se había roto para siempre. Y que ya nada iba a ser igual. Esa noche llamé a Graciela. Eran casi las 12:30. Yo estaba sentada en una parada de camión, temblando de frío, sin saber qué hacer. Graciela contestó con voz de dormida. «Alma, ¿qué pasó?» «Graciela, ¿puedo ir a tu casa?» Se despertó de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No. No estoy bien». Lo enfrenté. Y me salí de la casa. «Ay, Dios». «Sí, ven. Te mando mi dirección». Media hora después estaba tocando a su puerta. Graciela vivía en un apartamento chiquito cerca de Wolfton. Abrió la puerta en pijama, con el pelo recogido en una cola. Me vio y me abrazó. «Ay, Alma. Pasa, pasa». Entré. El apartamento olía a café y a incienso. Había una foto de la Virgen de Guadalupe en la pared y una cobijita en el sofá. «Siéntate. ¿Quieres algo? ¿Agua? ¿Té?» Solo quiero sentarme». Me dejé caer en el sofá. Graciela se sentó a mi lado. «¿Qué pasó?» Le conté todo. El beso, la confrontación, las palabras de Luis. Todo. Graciela me escuchó en silencio, apretándome la mano. Cuando terminé, ella suspiró. «Ese cabrón». No dije nada. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé». «¿Vas a regresar con él?» Yo negué con la cabeza. «No puedo, Graciela. No puedo volver. Ya no confío en él. Ya no siento nada». Graciela asintió. «Pues entonces ya sabes qué tienes que hacer». Yo la miré. ¿Irme? Sí. La idea me aterraba. Pero también me daba paz. Graciela me dejó dormir en su sofá esa noche. Me prestó una cobija y una almohada, y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Yo no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo. En Luis. En Carla. En México. En mi mamá. Y me di cuenta de algo. Que yo había estado viviendo una vida que no era mía. Que me había perdido tratando de hacer feliz a alguien que ya no me quería. Que había aguantado tanto, había sacrificado tanto, para nada. Y que era hora de recuperarme. De volver a mí. A la mañana siguiente me levanté temprano. Graciela ya estaba despierta, preparando café. ¿Dormiste? No mucho. Me sirvió una taza. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Yo asentí. Voy a volver a México. Graciela no se sorprendió. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. ¿Y tus cosas? ¿Tu ropa? Voy a ir por ellas cuando Luis no esté. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, cuando Luis estaba en el taller, regresé al apartamento con Graciela. Empaqué mis cosas rápido. Mi ropa, mis fotos, mis cosas personales. Dejé todo lo demás. Los muebles. Los platos. Las cosas que habíamos comprado juntos. No quería nada que me recordara a él. Graciela me ayudó a cargar las maletas. No eran muchas. Toda mi vida en Houston cabía en 2 maletas. Eso me puso triste. Pero también me liberó. Fui a una tienda de segunda y vendí algunas cosas. Junté un poco de dinero. Y con eso compré un boleto de autobús a Laredo. De ahí cruzaría a Nuevo Laredo, y de ahí tomaría otro autobús a León. El viaje iba a ser largo. Pero yo estaba lista. La noche antes de irme, Luis me mandó un mensaje. «Alma, por favor. Hablemos. No te vayas así». Yo no le contesté. Ya no había nada que decir. Graciela me llevó a la terminal de autobuses. Era de madrugada.
Todavía estaba oscuro. Me abrazó fuerte. Cuídate, Alma. Y no vuelvas. Tú mereces algo mejor. Gracias, Graciela. Por todo. Para eso están las amigas. Subí al autobús. Busqué mi asiento, junto a la ventana. Puse mi maleta arriba y me senté. El autobús empezó a moverse. Y yo vi cómo Houston se alejaba. Las luces. Los edificios. Todo. Y no sentí tristeza. Sentí alivio. El viaje duró horas. Dormí un poco. Vi por la ventana. Pensé en todo lo que había vivido. Los buenos momentos. Los malos. Las ilusiones. Las desilusiones. En Laredo me bajé y crucé caminando el puente internacional. Fue extraño. Hacía tanto que no cruzaba. Del otro lado estaba México. Mi México. Tomé otro autobús. Dirección León. El viaje iba a durar casi todo el día, pero no me importaba. Yo iba de regreso a casa. En el autobús conocí a una señora. Se llamaba Carmen. Era mayor que yo, tal vez de unos 60 años. También iba de regreso a México después de años en Estados Unidos. Platicamos. Le conté mi historia. Ella me contó la suya. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Es mejor volver con el alma viva que quedarse con el alma muerta. Y tenía razón. Yo había perdido muchas cosas en Estados Unidos. Mi matrimonio. Mi tiempo. Mi confianza. Pero no había perdido mi alma. Todavía estaba viva. Todavía podía sentir. Todavía podía empezar de nuevo. Cuando llegué a León era de noche. Tomé un taxi a la casa de mi mamá. Toqué la puerta. Mi mamá abrió. Me vio parada ahí, con mis maletas, y no dijo nada. Solo me abrazó. Y yo lloré. Lloré todo lo que no había llorado. Lloré por el tiempo perdido. Por el amor que se acabó. Por la vida que dejé atrás. Pero también lloré de alivio. Porque estaba en casa. Porque estaba a salvo. Porque ya no tenía que fingir más. Los primeros días en León fueron raros. Me sentía como una extraña en mi propia tierra. Todo estaba igual. Las calles. Las casas. Los árboles. Pero yo ya no era la misma. Me quedé en la casa de mi mamá. En mi cuarto de siempre. El mismo cuarto donde dormí de niña, de adolescente, de joven. Las paredes todavía tenían el mismo color. Azul cielo. Y en la ventana seguían las mismas cortinas de flores que mi mamá había cosido hace años. Me senté en la cama y me puse a llorar. No de tristeza. Sino de confusión. Porque no sabía quién era yo ahora. No era la alma que se había ido. Pero tampoco era la alma que había vivido en Houston. Era alguien nuevo. Alguien roto. Pero también alguien más fuerte. Mi mamá no me preguntó nada los primeros días. Solo me dejaba ser. Me preparaba café en las mañanas, me ponía mi comida favorita, me dejaba dormir hasta tarde si yo quería. Y cuando yo estaba lista para hablar, ella solo me escuchaba. Le conté todo. Luis. Carla. La cámara. La traición. El dolor. Mi mamá me agarró las manos. Mija, tú hiciste lo correcto. Tú te salvaste. Pero me siento tan tonta, mamá. Dejé todo por él. Y al final no valió nada. No digas eso. Tú no eres tonta. Tú amaste. Y amar no es ser tonta. Lo tonto es quedarse donde ya no te valoran. Esas palabras me aliviaron un poco. Pero todavía me dolía. Todavía me sentía vacía. Las primeras semanas me la pasé encerrada en la casa. No quería salir. No quería ver a nadie. Me daba vergüenza que la gente supiera que había vuelto. Que me preguntaran por qué. Que me vieran como una fracasada. Pero mi mamá me decía, Alma, tú no eres una fracasada. Tú eres una sobreviviente. Poco a poco empecé a salir.
Primero solo a la tienda de la esquina. Luego al mercado. Luego a caminar por el centro. Y me di cuenta de algo. Que León seguía siendo bonito. Que había olvidado lo bonito que era. Los colores. Los olores. Las voces. Todo me llenaba de una nostalgia dulce. Una nostalgia que me hacía sentir que sí, que había hecho bien en volver. Un día, mi mamá me dijo, ¿por qué no sacas tu máquina de coser? Todavía la tengo guardada. Yo había dejado de coser desde que me fui a Houston. No había tiempo. No había espacio. Y creo que tampoco tenía ganas. Pero ahora sí quería. Mi mamá sacó la máquina del closet. Estaba un poco polvosa, pero funcionaba perfectamente. La puse en la mesa del comedor y me senté frente a ella. Agarré un pedazo de tela que mi mamá tenía por ahí. Y empecé a coser. Al principio las puntadas me salían chuecas. Estaba nerviosa. Pero poco a poco mis manos se acordaron. Se movieron solas. Y mientras cosía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Empecé a coser todos los días. Blusas, faldas, bolsas. Cosas sencillas. Mi mamá me ayudaba a buscar telas en el mercado, y yo me ponía a trabajar. Me gustaba. Me hacía sentir útil. Me hacía sentir yo otra vez. Una tarde, una vecina vino a visitarnos. Vio lo que yo estaba cosiendo y le gustó. Ay, Alma, ¿me podrías hacer una blusa así? Claro. Le hice la blusa. Le quedó perfecta. Ella se la puso y se veía feliz. Me pagó. No era mucho dinero, pero para mí significó todo. Porque era dinero que yo había ganado haciendo algo que me gustaba. No limpiando casas. No aguantando humillaciones. Sino creando algo con mis propias manos. La noticia se corrió. Más vecinas empezaron a pedirme que les cosiera cosas. Y yo feliz de hacerlo. Poco a poco, empecé a sentirme mejor. Todavía pensaba en Luis. Todavía me dolía a veces. Sobre todo en las noches, cuando estaba sola y recordaba los buenos momentos. Los pocos que hubo. Pero el dolor ya no era insoportable. Ya no me consumía. Era más bien una cicatriz. Algo que siempre iba a estar ahí, pero que ya no sangraba. Mi mamá me decía, mija, el tiempo lo cura todo. Ya vas a ver. Y tenía razón. Con el tiempo, el dolor se fue haciendo más pequeño. Y yo me fui haciendo más grande. Más fuerte. Más yo. Un día, como a los 3 meses de haber vuelto, recibí un mensaje de Luis. Era un mensaje largo. Decía que me extrañaba. Que se había equivocado. Que Carla ya no estaba con él. Que quería que volviéramos a intentarlo. Leí el mensaje. Y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni ganas de contestarle. Solo, indiferencia. Y eso me sorprendió. Porque significaba que ya lo había superado. Que ya no tenía poder sobre mí. Borré el mensaje. Y bloqueé su número. Porque yo ya no era la alma que se iba a conformar con migajas de amor. Yo ya valía más que eso. Empecé a salir más. A reencontrarme con amigas de antes. A ir a misa los domingos. A tomar café con mi mamá en las tardes. Y empecé a sentirme feliz. No una felicidad loca, de esas que se sienten al principio de un amor. Sino una felicidad tranquila. Una felicidad de estar en paz con una misma. De estar en el lugar correcto. De estar en casa. Conocí a otras mujeres que también habían vuelto de Estados Unidos. Algunas por razones parecidas a las mías. Otras porque se habían quedado sin trabajo. Otras porque extrañaban demasiado. Y todas teníamos algo en común. Que habíamos sobrevivido. Que habíamos luchado. Y que ahora estábamos aquí, reconstruyéndonos. Una de ellas, doña Celia, me dijo, Alma, yo antes pensaba que volver a México era fracasar. Pero ahora sé que volver es tener el valor de empezar de nuevo. Y eso me quedó muy grabado. Porque tenía razón.
Yo no había fracasado. Yo había tenido el valor de irme de un lugar donde ya no era feliz. Y eso no era cobardía. Era fuerza. Los meses pasaron. Y yo seguí cosiendo. Seguí viviendo. Seguí sanando. Y un día me di cuenta de que ya no pensaba en Luis. Que podía pasar días enteros sin recordarlo. Que su cara se me estaba borrando de la memoria. Y que eso estaba bien. Porque él ya no era parte de mi presente. Solo era parte de mi pasado. Y el pasado, por más que duela, hay que dejarlo ir. Hoy tengo 52 años. Y estoy sentada en el patio de la casa de mi mamá, tomando café, viendo cómo se pone el sol detrás de los cerros. Han pasado casi 2 años desde que volví de Houston. 2 años desde que dejé a Luis. 2 años desde que puse esa cámara en el taller y descubrí la verdad. Y hoy, cuando miro hacia atrás, ya no duele tanto. Ya no siento ese nudo en el pecho. Ya no siento esa rabia. Solo siento paz. Y un poquito de tristeza. Pero es una tristeza suave. Como cuando recuerdas algo que fue importante, pero que ya se fue. He aprendido muchas cosas en estos 2 años. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto. Aprendí que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Aprendí que a veces tienes que soltar para poder volar. Aprendí que está bien llorar. Que está bien sentirse perdida. Que está bien no tener todas las respuestas. Pero también aprendí que eres más fuerte de lo que crees. Que puedes sobrevivir a cosas que pensabas que te iban a matar. Y que del otro lado del dolor hay vida. Hay luz. Hay esperanza. Mi negocio de costura ha crecido. Ahora tengo varias clientas fijas. Incluso empecé a vender algunas de mis piezas en un tianguis de artesanías los domingos. No me voy a hacer rica, pero gano suficiente para vivir. Y lo más importante, me hace feliz. Mi mamá está bien. Ya está más grande, y yo la cuido. Le hago su comida, la acompaño al doctor, platicamos por las tardes. Y me doy cuenta de que estos años con ella son un regalo. Un regalo que no hubiera tenido si me hubiera quedado en Houston. A veces pienso en Luis. Me pregunto cómo estará. Si sigue con Carla. Si es feliz. Si alguna vez se arrepintió. Pero no me quedo mucho tiempo en esos pensamientos. Porque la verdad es que ya no me importa. Él hizo su vida. Y yo hice la mía. Y las dos vidas ya no se tocan. A veces mis amigas me preguntan si volvería a enamorarme. Si le daría una oportunidad al amor otra vez. Y yo les digo, no lo sé. Porque la verdad es que no lo sé. No estoy cerrada a la idea. Pero tampoco la estoy buscando. Ahora estoy enfocada en mí. En conocerme. En quererme. En ser feliz conmigo misma. Y si algún día llega alguien que valga la pena, pues bienvenido. Pero si no llega, también está bien. Porque yo ya no necesito a nadie para sentirme completa. Yo ya soy completa por mí misma. Hay algo que quiero decirles a todas las mujeres que están escuchando esto. A todas las que están viviendo en el norte. A todas las que están lejos de su casa. A todas las que están aguantando cosas que no deberían aguantar. A todas las que se sienten solas. A todas las que se sienten perdidas. Quiero decirles esto, no te pierdas por nadie. No te olvides de quién eres. No dejes que nadie te haga sentir que no vales. Porque sí vales. Vales mucho. Y mereces ser amada. Mereces ser respetada. Mereces ser feliz. Y si la persona con la que estás no te da eso, entonces no es la persona correcta. Y está bien irse. Está bien empezar de nuevo. Está bien volver. Porque volver no es fracasar. Volver es tener el valor de salvarte a ti misma. Yo crucé la frontera por amor. Y terminé cruzando de regreso para no perderme a mí misma. Y hoy no me arrepiento. Porque gracias a eso, hoy estoy aquí. Viva. Sana. En paz. Y eso vale más que cualquier cosa. Mi nombre es Alma Rodríguez. Tengo 52 años. Y esta fue mi historia. La historia de una mujer que puso una cámara en el taller de su esposo,
Y lo que vio la hizo volver a México. Pero también la hizo volver a ella misma. Y eso fue lo más importante. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Si tú también tienes una historia que contar, si tú también has sufrido, si tú también has sobrevivido, déjame un comentario. Dime desde dónde me estás escuchando. Dime qué te hizo quedarte. O qué te hizo irte. Porque todas nuestras historias importan. Todas nuestras voces merecen ser escuchadas. Este es Ellas en el Norte. Un canal de mujeres latinas que decidimos contar nuestra verdad. Suscríbete para más historias como esta. Y recuerda, no estás sola. Nunca estás sola. Hasta la próxima.